Buen día. En este momento vamos a explicar la opción que nuestro grupo eligió, que en este caso son las áreas de Brodmann. Voy en este momento a mostrarles el lóbulo frontal que corresponde a toda esta área. Está conformada por las áreas motoras, que sería el área 4, 6 y 8, y el área ejecutiva, que comprende toda esta zona. Esta sería el área de Brodmann. Esta parte, como les digo en el inicio, es toda la parte motora. El área 4, esta área 4 es el área motora primaria, controla todo lo que es la musculatura del habla, envía a los músculos esqueléticos la orden de contraerse o de dilatarse. Luego estaría el área 6, que esta área 6 es el área motora secundaria y es la encargada de los movimientos oculares. Continuando con el área número 6, acá también podemos tener la opción, es decir, esta área nos controla todo lo que es los movimientos. Con esto podemos planear los movimientos antes de ejecutarlos. Esta área 8 es la anterior a la corteza premotora y facilita los movimientos oculares y participa en los reflejos visuales, así como en la dilatación y la constricción de la pupila, es decir, involucra la percepción y síntesis de la información visual completa. Vamos entonces ya a todo lo que es el área de las funciones ejecutivas. Estas funciones ejecutivas son habilidades cognitivas propias de la corteza prefrontal, que permite establecer metas, diseñar planes, seguir secuencias, seleccionar las conductas apropiadas e iniciar las actividades, así como también autorregular el comportamiento. La principal capacidad de las funciones ejecutivas es la habilidad temporal de organizar el comportamiento, el lenguaje y el razonamiento. Estas habilidades cognitivas permiten resolver problemas tanto internos como externos. Los internos se relacionan con aquellas representaciones mentales que hace el sujeto, en donde lo afectivo, cognitivo y emotivo desempeñan un papel fundamental. Por otro lado, los externos son el resultado de la interacción del individuo con su ambiente, en donde lo social, lo cultural son fichas claves que se deben tener en cuenta para poder llegar a una adecuada y sistemática solución de los problemas encontrados. Vamos a proceder a explicar cada área de las funciones ejecutivas que corresponde. En este momento, en esta parte está el área número 9. Esta área número 9 está muy vinculada a las funciones ejecutivas y a la sensación de autoconciencia. Trabaja con aspectos tales como la empatía, la memoria, la atención, procesamiento y gestión emocional. En parte también es un área motoria terciaria, influyendo por ejemplo en la fluencia verbal. Luego tenemos esta área número 10, que es toda la parte frontal. Al igual que la anterior, forma parte del prefrontal, siendo su parte más anterior y concretamente a la región frontotemporal. Se vincula a aspectos como planificación, introspección, memoria y capacidad de dividir la atención. Está esta área de acá, que es la área número 11, que al igual que la 9 y la 10 es un área de asociación terciaria que forma parte del prefrontal, participando en funciones y habilidades cognitivas superiores. Concretamente forma parte de la región orbitofrontal, vinculada a la gestión de nuestra interacción social y la gestión y adecuación de nuestra conducta, inhibiendo y controlando, por ejemplo, la agresividad. Vamos para la área 44 y 45, que conforman toda esta área 44 y 45 conforman el área de Broca. Esta área de Broca permite la producción del lenguaje a nivel hablado y escrito. Esta área 44 se vincula directamente con la entonación, la gesticulación y a los movimientos necesarios para producir el lenguaje, mientras que en esta área 45 se vincula con el procesamiento semántico, además de la gesticulación, la expresión facial y la entonación. Luego corresponde esta área 46, que en esta área 46 trabaja básicamente lo que es
la atención y la memoria de trabajo. Y por último tenemos el área 47, que en esta concretamente lo que hace es la síntesis del lenguaje, la sintaxis del lenguaje, así como la música. En esta área lóbulo frontal podemos tener varias patologías, entre ellas hay un síndrome que es el prefrontal dorsolateral. Ese síndrome también es llamado síndrome disejecutivo. Se caracteriza por una grave alteración de las funciones ejecutivas, lo que genera en el paciente un alto grado de desorganización. Este síndrome se evidencia en los pacientes con trastornos cognitivos, especialmente en aquellos con rigidez cognitiva, que se refleja por la manifestación constante de conductas perseverativas y la gran variabilidad de respuestas. Este síndrome se asocia con deterioro de la atención, tanto selectiva como excluyente, pobre control de interferencia, déficit de la memoria de trabajo, planificación e integración temporal de la conducta. Los pacientes afectos con este tipo de síndrome tienden a evidenciar poca iniciativa y a abandonar la tarea propuesta, sin alcanzar las metas asignadas. Las áreas de Brodmann afectadas en este síndrome son la 46 y la 10. O sea que las personas que tienen este síndrome, básicamente estas áreas, que son las que estamos viendo acá ubicadas en la parte frontal, las tendrían con bajo procesamiento, y eso ocasiona que ellos no puedan como tomar como todo el sentido de perseverar en las metas hasta lograr el objetivo propuesto. Bueno, acá vamos a mirar las vistas del lóbulo frontal. El lóbulo frontal, de manera frontal podemos mirar algunas áreas. Acá estaría el área 11, el área 10. Si lo hacemos de manera superior, podemos visualizar algunas áreas como la 4, la 6, la 8, y también podríamos visualizar la 9 y la parte de la 10. Al hacer un corte medial sagital, una vista medial o sagital, podríamos estar viendo las demás áreas que conforman el lóbulo frontal. Lóbulo parietal, ubicado cerca del centro del cerebro, detrás del lóbulo frontal, delante del lóbulo occipital y por encima del lóbulo temporal. Este lóbulo cumple con dos funciones básicas o principales. La primera es la función somatosensorial, que consiste en centros de recepción cuya función es producir modalidades de estímulo. La segunda es la función sensomotora. Este lóbulo también es llamado la corteza de asociación, ya que integra información tanto visual, auditiva, somatosensorial, orientando al comportamiento. Vamos a hablar de las áreas de Brodmann. Estas áreas, la 3, 2 y 1, ubicadas en la corteza sensorial primaria, para el tacto y la propiocepción, incluida la sinestesia. La propiocepción es el conjunto de receptores y de nervios. La sinestesia es el conjunto de sensaciones de origen muscular. El área sensorial primaria interpreta los impulsos de la piel, por ejemplo, el calor, el frío, el dolor o el tacto. Detrás de la corteza sensorial primaria se encuentran las áreas 5, la 40 y la 7, de forma triangular, y el área 39, implicada en series de procesos relacionados con el lenguaje, las matemáticas y la cognición. Ahora vamos a hablar sobre las lesiones de este lóbulo. Las personas que presentan daños en el lóbulo izquierdo pueden dar lugar a un síndrome llamado Kerksmann, que es la confusión entre la derecha y la izquierda.
dificultad con la escritura, las matemáticas y la capacidad para percibir objetos de forma normal. El lóbulo parietal derecho, en el cual puede haber un no reconocimiento del cuerpo o partes de este, evidenciando falencias en las habilidades de cuidado personal. Como ejemplo tenemos bañarse, vestirse, y también podemos hablar de la aproxia constructiva, que es la incapacidad para lograr dibujar. Puede existir daño bilateral. ¿Qué quiere decir esto? De ambos hemisferios, tanto el derecho como el izquierdo, generando un síndrome llamado el síndrome de Valid. Se caracteriza por la capacidad de controlar de forma voluntaria la mirada. Vamos a hablar ahora de aproxia ocular o aproxia visual. Es la incapacidad para integrar componentes de la escena visual, incapacidad para alcanzar con precisión un objeto con una guía visual. Espero que les haya gustado nuestro video. Chao. Bueno, vamos acá a ver el lóbulo temporal, que es toda esta parte. En el lóbulo temporal vamos a ver las áreas de Brodmann que lo componen: el área 41, el área 42, el área 22, el área 38, el área 21 y el área 20 y el área 37. Entonces estas son las áreas de Brodmann que componen el lóbulo temporal. Vamos a ver la función de esas áreas. Vamos a empezar por el área 20, que como vimos ahorita es toda esta parte inferior. La función del área 20 de Brodmann, esta nos permite distinguir lo que estamos viendo y permite ver el color de lo que se observa. Tenemos acá el área 21. El área 21 es una de las áreas de Wernicke junto con el área 22. Estas están ocupando acá una gran parte de estas dos áreas. Estas dos áreas son, como ya lo mencioné, parte del área de Wernicke y son muy importantes porque más adelante vamos a estudiar una de las patologías del área de Wernicke. En el área 21 participa en la comprensión del lenguaje. Aquí vamos a ver el área 22. El área 22 en su plano sagital, como pueden ver, es esta área. Esta es el área de Wernicke en su plano sagital. El área de Wernicke en su plano coronal, la podemos identificar acá, y el área de Wernicke en su plano transversal. Acá están las dos partes y acá están las dos partes que conforman esta área. Esa área 22 que estamos viendo nos ayuda a transformar lo que estamos viendo, que como lo mencionamos anteriormente es lo que hace el área 21. Esta área 22 nos permite transformar esa información que vemos y transformar el significado del área auditiva. Por eso, como podemos ver acá, está a los dos lados. Entonces nos permite que lo que escuchemos se transforme en una imagen. Acá tenemos el área 37. Igual tenemos el corte sagital. Aquí está mi área 37. En el área coronal, o desde el punto de vista coronal, puedo ver mi área 37. Esta es la ubicación. Y
desde el plano transversal, esta es mi área 37. Son las tres vistas del área 37. Y lo que esta área hace es ayudar para el reconocimiento de las caras, para el lenguaje de signos y la comprensión de las metáforas. Ahora vamos a ver otros cortes, otros planos. Acá tenemos el área 38. Acá tenemos el área 38 que se encuentra como en el extremo de todo el lóbulo temporal. Esta es la vista transversal. Esta es la vista sagital. Y acá tenemos la vista coronal. El área 38 es la que nos ayuda para la memoria con las emociones y también el procesamiento semántico de la información que recibimos. Entonces, como podemos ver, todas estas áreas están vinculadas con el tema del lenguaje. Acá tenemos otras de las áreas que son. Esta es el área 41. Su corte transversal, su corte coronal y su corte sagital. Esta área 41 junto con el área 42, como podemos ver, la tenemos a ambos lados, derecho e izquierdo, y nos ayuda a percibir los cambios en la frecuencia auditiva. Además de eso, nos ayuda a distinguir qué tan cerca o qué tan lejos está el sonido. Este es el área 42 que está trabajando junto con el área 41 con el mismo propósito: identificar precisamente todo lo que tiene que ver con el sonido. Del área 42 tenemos el corte transversal, el corte coronal y el corte sagital. Dentro de estas áreas de Brodmann, como están todas relacionadas con el lenguaje, esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros en nuestro vocabulario tenemos la palabra carro, ¿verdad? La persona que tiene esta patología de entrada ya olvidó que la palabra carro existe, pero además de eso también olvida su significado. ¿Qué es el significado? El concepto que nosotros tenemos para carro. Entonces, para esta persona va a ser difícil de asociar esta imagen con el vocabulario. Acá tenemos unas neuroimágenes asociadas o que nos muestran mejor esa patología de... Acá tenemos esta imagen de la patología y lo interesante es ver cómo está cambiando acá el cerebro desde esa vista. Entonces ahí podemos ver fácilmente las diferencias que se empiezan a hacer en estas áreas. Esa es la imagen de lo que sucede dentro del cerebro cuando una persona tiene la patología de la afasia de Wernicke. Entonces decimos que el área de Wernicke son el área de Brodmann 21 y 22. La patología se llama afasia de Wernicke. ¿Qué es la afasia de Wernicke?
es una patología que tiene que ver con la comprensión del lenguaje y tiene problemas, la persona que sufre esta patología tiene problemas con las asociaciones léxicas, que son las palabras, el vocabulario que nosotros guardamos en nuestra memoria, y las semánticas, que tienen que ver con el significado de ese vocabulario. Entonces ahí hay una deficiencia, y lo que sucede con la persona que padece esta patología es que tienen dificultades para recordar la palabra. Entonces empieza a tener en su banco de palabras, en su memoria de palabras, se empieza a perder, y también lo asociado con su significado. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir... Lóbulo occipital. El lóbulo occipital es uno de los lóbulos con menor tamaño. Se encuentra posterior al lóbulo temporal y superior al cerebelo, y desde una vista craneal podemos observar dos de ellos, en forma simétrica, separados por la cisura longitudinal. El lóbulo occipital está compuesto por las áreas de Brodmann 17, 18 y 19, las tres relacionadas con la visión. Su superficie comprende desde el surco parieto-occipital hasta la fisura calcárea. Área visual primaria o área 17. Rodeada la fisura calcárea, se le conoce también como área estriada, área donde la corteza empieza a procesar la información visual del núcleo geniculado lateral. Obtiene las primeras impresiones de color, orientación y movimiento. Las lesiones en esta área producen ceguera cortical, que es causada no por un daño del ojo, sino por una lesión en las áreas cerebrales relacionadas con la visión. Área 18. Rodeada el área visual primaria, recibe la información binocular. Es el área visual secundaria, que está constituida por dos regiones distintas: la corteza preestriada y la infotemporal. Permite la visión en 3 dimensiones y la detención lumínica. Área 19 o área terciaria. Permite el reconocimiento visual de los estímulos al vincularse con la memoria. Participa en el análisis del color y la forma de los estímulos visuales y la percepción del movimiento. Lesiones visuales asociadas a las áreas 18 y 19. Agnosia. El sujeto ve los objetos con claridad, pero es incapaz de reconocerlos o identificarlos. Presopagnosia. El sujeto es incapaz de reconocer la cara humana, aunque ve los detalles del individuo.